Bienvenidos al canal de chollistas.com. Hoy vamos a hacer el unboxing y review del nuevo modelo de Ezvid, un producto recién lanzado al mercado, ha sido lanzado esta semana. Se trata de la mirilla electrónica Ezvid CP4. Se trata de una mirilla electrónica destinada a sustituir la vieja mirilla óptica de la puerta de tu casa y así tener muchas más funcionalidades y mucha más seguridad. Así que antes de hacer el unboxing, vamos a ver en la caja cuáles son los titulares, cuáles son las principales características que nos quiere remarcar la marca. Y bueno, ya tenemos en primer lugar que se trata de un modelo con una resolución de pantalla de 1080p, pues bien. Y en el lateral, pues vamos viendo lo que decíamos, 1080p, incluye además de la mirilla, pues una pantalla táctil con 4,3 pulgadas de tamaño, tiene detección de movimiento PIR, lo puedes ver desde cualquier lado, no solo desde la pantalla incluida, sino desde cualquier móvil. Está construida en una aleación de zinc duradera y ligera, incluye timbre, tiene un ángulo de visión bastante grande, super gran angular, ¿no?, de 166 grados, lleva batería de 4600 mAh, con lo cual va a durar bastante y además es recargable. Utiliza ya tecnología de vídeo con compresión H265 y además puedes integrar una tarjeta microSD para así no depender del sistema en la nube de Ezvid, que tiene un coste mensual. Y en el otro lado pues vemos que tiene detección automática inteligente de humanos, ¿no?, de personas, ¿no?, y te puede enviar un aviso y evitar falsas alarmas. Tiene VDR, pues parecido al HDR, ¿no? Y además incluye micrófono y altavoz, con lo cual se puede mantener una conversación con la persona que esté al otro lado de la mirilla. Así que vistas todas las características, pues vamos a proceder al unboxing. Así que vamos a comenzar con el unboxing de esta mirilla electrónica de la marca Ezvid, el modelo Ezvid CP4. Y aquí lo tenemos. En primer lugar vemos la pantalla que va por dentro de la puerta y montada en su carcasa, que ya veremos luego cómo se instala. Y aquí tenemos la mirilla propiamente dicha, que es la que se coloca por la parte exterior de la puerta. Vemos el cable de conexión USB tipo C, que se enganchará, se conectará a la pantalla que hemos sacado anteriormente. Y vemos cómo viene con una película de 3M de pegamento, pues para adherirse bien a la parte exterior de nuestra puerta. Aunque realmente con los dos tornillos que se fijarán ahí, pues tampoco creo yo que sea imprescindible. Viene la guía de uso, que entre otros idiomas pues también vendrá en español. Y aquí tenemos el cable de carga, que es micro USB. Podrían haber optado por el USB tipo C, que es más común, pero bueno, es lo que hay. Y aquí tenemos los tornillos con los que fijar la mirilla a la puerta. Realmente no hace falta hacer ningún taladro a la puerta, sino que estos tornillos se fijan en estos agujeritos que vemos aquí, ¿no? Y este es el vástago que tenemos que pasar a través de la puerta retirando la antigua mirilla, que habitualmente se hace de forma muy sencilla, va a rosca. Y eso es todo en el unboxing. Aquí tenemos todas las piezas, ¿no? Básicamente la pantalla, la mirilla, cable de carga y tornillo para sujetar la mirilla a la pantalla. Así que ahora vamos a ver si lo arrancamos y lo probamos un poquito. Así que bueno, vamos a empezar arrancando la pantalla a ver qué nos pide para conectar.
En primer lugar nos pide que seleccionemos idioma. Como es táctil, pues marcamos en español, confirmamos. Ahora nos pide que lo conectemos a la Wi-Fi. Vamos a ver que busque, ya nos encontró nuestra Wi-Fi. Y nos sale un teclado para meter la clave. Así que ahora lo que tenemos que hacer es meter la clave de nuestra Wi-Fi. Ya hemos metido la clave de la Wi-Fi, se está conectando. Una vez que tenemos el código QR, una vez que la mirilla en su pantalla nos ha mostrado el código QR, lo que tenemos que hacer es añadir el dispositivo a la aplicación de Ezvid, que yo la tengo instalada en el móvil, dado que uso una de las cámaras de seguridad de Ezvid desde hace bastante tiempo. Es ir a más, añadir dispositivo, mirillas digitales, y ahora lo que tenemos que hacer es escanear el código QR que nos ha mostrado en pantalla la mirilla digital. Así que vamos a hacerlo. Realmente no es necesario sincronizar la mirilla con la cuenta de Ezvid y con la aplicación del móvil, porque todo se puede controlar mismamente desde la pantalla, ¿no? Sin embargo, la verdad es que es bastante cómodo, ¿no? Poder desde el móvil ver quién llama a casa e incluso interactuar con él si no estás en casa. Porque vemos que en todo caso siempre podemos todo configurarlo desde la misma pantalla, ¿no? Temas de monitorización, si queremos la detección inteligente, si queremos que suene alarma o no, la pantalla, el tiempo que queremos que esté encendida, el tiempo el brillo que queremos que tenga, la dirección de cada vez que la abrimos, cuánto tiempo queremos que esté durando, el timbre, si queremos tono de timbre, qué tono de timbre queremos, tono 1, tono 2, tono 3... Vemos que se pueden poner bastantes tonos, ¿no? Y así todo, cambiar la red, poner la fecha, que la fecha en principio, dado que está conectado a la Wi-Fi, pues la coge directamente de la red, ver cómo está de batería y cómo se carga, etcétera. Acceder al almacenamiento de imágenes y vídeos, que para eso habría que introducir una tarjeta micro SD, precisamente aquí en este lateral habría que introducirla, y incluso actualizar el firmware, ¿no? Que vemos que ahora parece ser que no es necesario, ¿no? Así que bueno, eso es todo. Ahora vamos a ver cómo la instalamos en la puerta y ver cómo funciona. Yo nunca he cambiado una mirilla de casa, ni sabía cómo se cambiaba, pero vamos, investigando un poquito es sencillísimo. Va a rosca, entonces para quitar la vieja es tan sencillo como girarlo en el sentido contrario de las agujas del reloj y saldrá, como vemos. ¿Ves? Vemos que va saliendo y girar hasta que la quitemos. Muy fácil. Una vez que hemos retirado la mirilla, ¿no? Vemos que tan sencillo como una rosca, pues lo que tenemos que hacer es en el agujero que ha quedado en la puerta, que es de tamaño estándar, pues tenemos que encajar la nueva mirilla electrónica. Supongo que también será muy sencillo. Es tan sencillo como la parte exterior de la mirilla, ¿no? Lo que es el visor, la cámara, pues tenemos que pasar a través del agujero de la puerta el conector USB-C, que es el que va conectado a la pantalla interior y de donde va a tomar la batería y por donde va a enviar los datos a la unidad central, pues pasarlo por el agujero de la mirilla. Así que bueno, vamos a hacerlo. Es facilón. Posteriormente, una vez encajada la mirilla por la parte exterior y pasado el cable micro USB-C por el agujero, hemos sujetado la mirilla con los dos tornillos, que en este caso, de los 4 tornillos que venían, pues en mi puerta encajaban perfectamente los de tamaño intermedio. Y ahora lo que hay que hacer es ajustar un poquito la plataforma donde se ajusta la pantalla, donde se sujeta la pantalla, para que quede bien sujeta la mirilla por fuera y que no sea necesario siquiera utilizar el pegamento, y posteriormente encajar la pantalla y darle corriente a la mirilla. Así que bueno, vamos a ir haciendo. Que tenemos perfectamente ajustada la mirilla, vemos que no hace falta ni el pegamento, está perfectamente sujeta por los dos tornillos, y que
en la parte de dentro tenemos perfectamente fijada la carcasa de la pantalla con el cable USB-C preparado para alimentar a la cámara, pues tan solo nos queda añadir la pantalla y empezar a funcionar. Aquí tenemos la pantalla, pues encajarla. Ya está. Y ahí lo tenemos. Ya tenemos la visión de la mirilla desde la pantalla interior, con una calidad francamente buena, teniendo en cuenta que tenemos ahora bastante sol de cara. Así que, oye, creo que es un buen producto. Así que, como conclusiones, pues podemos decir que funciona muy bien, es facilísimo de montar, he sido capaz de montarlo incluso yo, que soy bastante chapucero. Y, pues bueno, tiene un precio, no es barata, ¿no? Ahora mismo está en Amazon con oferta de lanzamiento a 150 euros, tiene un descuento de 20 euros, ¿no? Dado que su precio normal es de 170 euros. Y bueno, quien quiera mejorar un poquito la seguridad de su casa y la comodidad, porque si alguien llama al timbre, pues no solo avisa en la mirilla, sino que avisa también en el móvil. Vamos a ver. Vemos como en el móvil la aplicación nos dice que alguien está llamando al videoportero y podemos reproducir el vídeo. Podemos rechazar, podemos contestar la llamada. O sea, es una gozada. Así que bueno, eso es todo. Os dejamos enlace de compra y posible cupón de descuento si sale en la descripción de este vídeo. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dadle al like y suscribiros al canal.